Hoy en nuestra sección de técnicas traemos este que es uno de los clásicos también en el crochet, que son los abanicos. Hay muchísimas formas de hacer abanicos, se combinan con un montón de puntos, pueden ser más calados, pueden ser más largos, más cortos, con más cantidad de puntos, con menos cantidad de puntos, bueno, infinidad para disfrutar de este punto que es realmente precioso. Es un punto bastante cerrado, se hace un tejido compacto, lindo. Para esta época que aquí estamos con frío, quedan muy bonitos en lo que ustedes prefieran, desde sacos, mantas, chales, hasta en las medias, quedan fantásticos estos abanicos. Pero bueno, vamos a hacer este modelito que son 5 varetas y es uno de los clásicos. Vamos a hacer cadena para hacer una base. La cadena la tenemos que hacer, en este caso, múltiplo de 6. O sea que vamos a contar 6 puntitos, sabemos que ahí va a entrar un abanico. 6, múltiplo de 6 más un punto, porque vamos a necesitar un punto de orillo que va a ser el comienzo. Luego son cada 6, vamos combinando el abanico y el punto bajo que nos divide cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, entonces yo voy a hacer una cadenita aquí con múltiplo de 6. Y ya les cuento cómo continúa. 2, 3. Bueno, aquí tengo un múltiplo de 6, tengo 18 cadenas más una que le sumé que nos va a servir para el punto de orillo. Entonces, voy a levantar una cadenita más y comenzamos con un punto bajo. Entonces, salto esta cadenita que hicimos y en la que sigue, aquí vamos a enganchar el primer punto bajo, ahí. A partir de este punto bajo, vamos a comenzar los abanicos. Entonces, voy a tomar una lazada, voy a saltar 2 espacios, 2 espacios de cadena, y en el tercero va a comenzar el abanico. Entonces, voy a tejer 5 varetas. Aquí es donde también hay diferencias cuando hacemos otro tipo de abanicos. Cada vareta se puede hacer una cadena, entonces se hacen abanicos más grandes, más abiertos. Se pueden hacer picot y se hacen estos abanicos con picot. Hay muchas formas de hacer abanicos. Y en este caso lo estamos comenzando sobre una cadena, pero se puede comenzar sobre varetas, se puede comenzar sobre alguna continuación de tejidos, de cualquier otro tejido que estemos haciendo y le queremos incorporar abanicos. Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta la distancia que nos va a llevar entre uno y otro. Aquí tengo el punto bajo, tengo los 2 puntos de base que salté, en el tercero tomé las 5 varetas, ahora voy a volver a saltar 2 puntos de base. Aquí tengo uno que queda bien pegadito al abanico, a la base, y aquí tengo el otro. Entonces, en el tercero voy a tejer un punto bajo. Ahí. Y yo ya realicé mi primer abanico. Ahora vuelvo a repetir lo mismo. Salto 2 puntos de base y en el tercero tejo mi segundo abanico. Lo voy a tejer con 5 varetas. Ahí. Siempre en el mismo punto. Ahí tengo 3. 4 y 5. Es un punto que muchas veces para los que se inician les cuesta un poquito realizarlo, pero realmente vale la pena. Vamos a saltar estos 2 de base, en el tercero hacemos otro punto bajo, que es el que nos permite acomodar la forma del abanico y nos da el espacio para la próxima hilera donde vendría un abanico intercalado, porque también los podemos hacer lineales, pero en este caso son intercalados. Vuelvo a saltar 2 puntos de base y aquí voy a tejer el último en mi muestra y otra vez tejo esas 5 varetas. Y cuando se están iniciando en el tejido, muchas veces este punto se les complica cuando tienen que ya subir a la próxima hilera y cuando comienzan quizás muchas veces se confunden y quieren hacer el abanico completo. Entonces ahí es donde viene un aumento
y nos desmorona todo el tejido porque empieza a ensancharse. Bueno, ahora lo vamos a ver a eso. Vuelvo a saltar estos dos puntitos de base y acá en este último vamos a tejer un punto bajo. Entonces aquí ya tenemos esta muestra de 3 abanicos. Y ahora, que es lo que les comentaba, porque por lo general empiezan con un abanico, ahora les voy a mostrar, obviamente para los principiantes, porque los tejedores ya saben hacer los abanicos, es un clásico. Hacemos una cadenita y giramos. Y ahora vamos a hacer la mitad de un abanico. No vamos a hacer todo el abanico entero. Que aquí es muchas veces donde se confunden y al hacer un abanico entero, entonces empiezan a aumentar. Y bueno, ahí viene el conflicto con nuestro tejido. Bueno, levanto 3 cadenitas que va a ser la altura de mi primer vareta. Nosotros vamos a iniciar como si estuviésemos haciendo el centro del abanico anterior, del abanico entero. Estas 3 cadenitas que nos dan la altura de una vareta, bueno, esta sería la que vamos a realizar. Y nos faltarían estas 2. Entonces, aquí yo ya tengo la primera con mis 3 cadenitas, tomo la lazada y en el mismo punto tejo 2 varetas más. Entonces aquí yo tengo la mitad de un abanico, ahí, ¿ven? Y comienzo a construir la pared, esta pared que nos queda aquí, por ejemplo, que yo lo hice en varios colores, ¿ven? Siempre en las orillas, en este caso, cuando estamos haciendo algo recto, ¿no? Hacemos la mitad de un abanico, entonces siempre nos va a marcar este lateral, esta pared que contiene todo el resto. Lo vamos a sujetar con un punto bajo en el centro del abanico que hicimos en la hilera anterior. O sea que si teníamos 5 aquí, contando estos 2, en el tercero, lo tomamos con un punto bajo. ¿Ven? Y construimos la pared y construimos la mitad de un abanico. Ahora sí vamos a hacer un abanico entero. Miren, si ustedes ven, voy a estirar un poquito. Si ustedes ven la forma que tiene esta cavidad es la que nos va a permitir sujetar un abanico entero. Acá en este punto que tenemos aquí abajo vamos a hacer las 5 varetas. Ahí. Entonces voy directamente al punto bajo y tejo las 5 varetas que formen mi próximo abanico. Aquí tengo 3. 4 y 5. Otra vez voy a buscar el centro del abanico anterior, que sería este, y tejo el punto bajo. ¿Ven? Dejamos 2 puntos de este lado, tomamos en el centro y nos quedan 2 puntos de este lado del abanico. Y así vamos a seguir el largo que uno desee en el proyecto que estemos tejiendo, pero cuando llegamos a la orilla, en esta segunda hilera, porque no en todas las hileras hacemos medio abanico. El medio abanico lo vamos a hacer siempre en las hileras pares, por ejemplo. A ver, tengo 3, 5. Otra vez, cuento 1, 2. En el del centro tomo mi punto bajo. Y ahora estoy en el orillo. Aquí está el punto bajo de la hilera anterior. Otra vez voy a repetir este que hicimos aquí en este orillo. Entonces voy a tejer en el punto bajo 3 varetas. Y así estoy formando la mitad de un abanico. Entonces estamos en la hilera número 2. Ahí. Miren qué bonito. Lo voy a apoyar en la mesa. Y ahí se forman los abanicos. Aquí tengo mitad y mitad. Y recién hacia adentro, en el centro, se forman los abanicos enteros. En la primera hilera entraron los 3 abanicos enteros. Entonces, en la siguiente hilera yo tengo que hacer los 3 abanicos enteros. Entonces, las hileras que son impares van a ir los abanicos enteros. Y las hileras que son pares van a ir la mitad de los abanicos en las orillas. Bueno, entonces
voy a levantar una cadenita, giro y aquí mismo, donde levanté la cadenita, voy a tejer un punto bajo, aquí. Va a ser el inicio para mi nuevo abanico. Y si ustedes ven la forma, ya nos está marcando dónde va a ir el abanico entero, miren. Ven que queda ahí como una cavidad, quedan esas onditas, es divino. Es un punto que me encanta. Para los bordes también quedan muy bonitos. Entonces volvemos a iniciar la misma hilera que hicimos al principio. Esta de base se vuelve a repetir. En el punto bajo tomamos los 5 puntos. ¿Ven? Entonces estamos en la tercera hilera. La tercera hilera van los abanicos enteros. Y con recordar que son las hileras impares donde van los abanicos enteros, se hace mucho más fácil. Y las mitades de abanico, que las tenemos que hacer sí o sí si queremos construir un lateral, si queremos construir una pared, como les digo yo, un rectángulo, un cuadrado. Entonces tenemos que hacer esa mitad de abanico, porque se nos empieza a ensanchar, que muchas veces he recibido mensajes de los que recién se inician, de los principiantes, y por qué se me aumenta y por qué se aumenta, porque tienden a hacer un abanico entero en todas las hileras. Pero bueno, son pequeños detalles que hacen este trabajo maravilloso. Acá vamos a pinchar el último punto bajo en la vareta de orillo, ¿sí? Entonces ya preparamos este punto bajo para la próxima. Y la próxima comienza con un medio abanico. Solamente lo voy a girar para mostrarles. Levanto las 3 cadenas y otra vez repito la segunda hilera. Y vamos a repetir siempre la primera y la segunda hilera. Ahí está. ¿Ven? Acá construí el del lateral con medio abanico y ya comienzan los abanicos enteros. Cuando llego a esta esquina va la mitad del abanico. Miren qué belleza este punto, practíquenlo. Es un punto que realmente queda precioso para lo que se les ocurra, queda muy muy bonito. Es muy abriga muchísimo para esta época porque se hace bastante compacto y la verdad que queda divino, divino, divino. En un solo color, en 2 colores, en muchos colores. Si hacen una manta con una hilera de cada color queda divina también. Pero bueno, aquí está el punto abanico. A tejer bonito,